Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente este día jueves 26 de agosto, casi finalizando el mes de agosto. Ya se nos fueron los primeros 8 meses del año y empiezan los breves. Ya todo el mundo quiere que lleguen los breves. ¿Vieron? Hoy en los learning de Confenalco y Desarrollo Empresarial, un tema muy especial para todos, que está en línea con nuestros temas que hemos tratado durante todo este año en relación a los emprendimientos. Hoy nos acompaña David Luján de la casa, ya lo conocen algunos, aquí a hablarnos sobre esos recursos que necesitamos cuando ya estamos en pleno proceso de emprendimiento. Pero antes que todo y antes de darle el paso a David, quisiera presentarles una información importante para todos aquellos que quieran vincularse, sobre todo aquellos que tienen emprendimiento y son afiliados a la caja. Tenemos un programa muy especial, se llama Sueños que Inspiran, son emprendimientos con Fenalco. La idea es que ustedes se postulen, presenten esas ideas de negocio, vengan y nos acompañen en estos espacios y nos hablen de su emprendimiento, de esas experiencias y compartan esos momentos con las personas que también están en un proceso y que de pronto necesitan escuchar de alguien que ha estado viviendo todo ese proceso, esos consejitos, esas recomendaciones para que ellos también salgan a flote con sus ideas de negocio. Y además de eso, también tenemos aquí algo especial para las empresas. Estamos aquí presentándoles el Centro de Orientación Empresarial, que va a estar liderando desarrollo empresarial. Este es un espacio que ustedes pueden utilizar agendando o contactando sus directivas de cuenta cuando quieran recibir alguna asesoría o una orientación de manera gratuita, y que vamos a estar apoyándolos y dándoles respuestas a esas necesidades que de pronto ustedes tengan y que necesitan de pronto el apoyo o una asesoría en primera instancia. Si ya el proceso implica un acompañamiento más a profundidad, entonces podemos hablar de los servicios que les podemos ofrecer. Esto lo pueden consultar con las ejecutivas de cuenta que están asignadas a cada una de nuestras empresas afiliadas y hacerse de este servicio. Ahorita más tarde, aquí en el chat, les voy a compartir este registro para las personas que quieran participar o nos quieran acompañar en Sueños que Inspiran. Entonces, grato tenerte nuevamente acá con nosotros, David. Eh, Muchas gracias por recibir y aceptar esta invitación a participar nuevamente en este momento de charlas que tenemos para con todos nuestros afiliados los días jueves a las 4 de la tarde. Entonces, David, sin más preámbulos, bienvenido, y la pregunta para iniciar la discusión. Tengo mi negocio, tengo mi empresa o voy a montar mi empresa. ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué recursos necesito para que el negocio por lo menos esté en marcha, empiece a funcionar como tal? Muy buenas tardes. Gracias, Pablo, por esa bienvenida y por esa presentación. Pues bueno, sí, pues la idea es que hoy discutamos un poquito sobre esas cositas, esos recursos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de generar o querer desarrollar una idea de negocio, ¿no? Y bueno, la clave aquí en todo este proceso, pues uno de los principales recursos, más allá de los que les voy a comentar, es pues tener la disposición de tener como decía una persona muy versada en estos temas, la perseverancia, las ganas de salir adelante con esa idea, porque confía y cree que la idea que está haciendo es la ideal y es la que va a cumplir sus sueños, porque realmente cuando nosotros emprendemos es el inicio de todo un camino eh, que, que se gesta o se construye para poder alcanzar ciertos sueños. O sea, muy pocos emprendedores emprenden simplemente porque quieren montar una empresa, ¿no? Todo el mundo emprende algo, desarrolla un negocio o algo por buscar alcanzar sus sueños. Y obviamente es muy clave
que la perseverancia siempre esté presente como principal recurso. Ok, sin más preámbulos, como dice mi amigo Pablo, vamos a proyectar la presentación que les he preparado para el día de hoy. Pablo, ¿me confirma si se ve? Sí, lo estamos viendo en pantalla, sin problemas. Perfecto. Ok. Bueno, la pregunta del millón. ¿Qué necesito para iniciar mi negocio? Todos siempre partimos y siempre decimos lo mismo, ¿no? Hasta yo cuando estaba en mis inicios de emprendedor lo decía. ¿Qué necesito para iniciar el negocio? Y yo decía, pues plata. Si no tengo plata, pues ¿cómo voy a iniciar el negocio si todos los negocios necesitan plata? Hoy precisamente me llamaba y gratamente y al lugar la llamada de un amigo donde me decía, ya entendí por qué tú insistes tanto en que la plata, en que el recurso financiero no es el recurso más importante en un negocio. Que hay otros recursos importantes, pero no es el principal. Y bueno, y a partir de ahí también lo invité a la charla, pues, desgraciadamente por otras actividades que él tenía en la ciudad de Barranquilla, pues no puede estar presente con nosotros porque me hubiera gustado que les comentara su experiencia. Pero sí, realmente cuando la gente me pregunta, oye David, ¿cuál es el recurso que se necesita para iniciar un negocio? Pues si estás pensando que es la plata, pues no comiences a gestar ningún negocio porque cuando comenzamos por eso, comenzamos mal. Yo parto de dos premisas muy importantes, ¿verdad? La primera premisa es la perseverancia o parte de la perseverancia, ¿verdad? El tema no es tanto saber los recursos que necesito, sino en qué cantidad los necesito. O sea, cuáles son las claves de esos recursos. Y eso obviamente más adelante podremos abrir la discusión para que cada uno pueda opinar o pueda hacer preguntar al respecto. Pero el tema está en la cantidad, en el tipo, ¿verdad? De recursos que estamos necesitando para poder desarrollar, para poder querer desarrollar el negocio. Porque muchas veces, y bueno, cuando la gente me dice, no, yo lo que considero es que para mi negocio es la plata, yo les digo, bueno, ¿y cuánta plata? Y ellos dicen, no, no sé, plata. Yo, pues si no sabes, comenzando por ahí, si no sabes cuánta plata necesitas, entonces, ¿por qué dice que es la plata? O sea, analicemos más a fondo el negocio y miremos a ver si realmente el recurso que es más importante y determinante para que tu negocio inicie en estos momentos es el dinero, ¿verdad? Y la segunda premisa está relacionada con las actividades del negocio. Todo negocio tiene unas actividades puntuales, muy claves, unas actividades que, digamos, si no se hace A, B y C, no se puede establecer o no se puede desarrollar un negocio. ¿Por qué? Porque el negocio necesita A, B y C. Es como cuando ustedes dicen, voy a hacer un huevo frito. Ok, listo, vamos a hacer el huevo frito. ¿Dónde está la sartén? No, no tengo sartén. ¿Cómo vas a hacer un huevo frito si no tienes sartén? O sea, hay ciertas actividades, ciertos recursos que necesitan, y si tú no tienes esas actividades, pues digamos que no puedes desarrollar ningún negocio, ¿verdad? Entonces, teniendo claro estas dos premisas, que es muy importante saber qué cantidades tenemos cuando vayamos a iniciar un negocio, o qué cantidades necesitamos cuando vayamos a iniciar un negocio. Y dos, cuáles son las actividades importantes que se necesitan para que mi negocio sea exitoso. Entonces, ahora sí, entremos a ver cuáles son los recursos que necesitamos. Son 4 los recursos importantes, ¿verdad? Si se dan cuenta, los estoy representando en una pirámide. La pirámide tiene una, digamos que una relación directa con la forma en que se debe iniciar un negocio. Ninguna pirámide comenzó por la punta. Todas las pirámides comenzaron por abajo, ¿verdad? Creando unas bases. ¿Ok? Entonces, si ustedes le preguntan a David Luján en una futura ocasión,
y es lo que le respondo a todos los que me dicen que lo que se necesita es plata. Yo le digo, el primer recurso que necesitamos definir es el recurso intelectual, ¿verdad? Luego los humanos, luego los físicos, y por último, y después de hacer un muy buen análisis de los tres primeros, los económicos. Ojo con esto, todos los recursos son importantes. Yo no estoy diciendo que alguno de los cuatro que está aquí no es importante, no. Todos son importantes, pero todos tienen un orden lógico a la hora de iniciar un negocio como tal, ¿verdad? Ok, pero si ya sin tanta cháchara, sin tanta parla, comencemos a explicar qué es lo que está pasando con este tema, porque este tipo está dando vueltas sobre lo mismo, pero bueno, expliquemos. ¿Por qué yo digo que los recursos intelectuales son lo primero que debemos tener en cuenta y lo primero que debemos abordar en el proceso del desarrollo de un negocio como tal, ¿verdad? Cuando nosotros no tenemos los recursos intelectuales necesarios, se nos hace muy difícil entender, si nos volvemos a las premisas, cuáles son las cantidades de los recursos que necesitamos, porque es que no conocemos el negocio. Mucha gente quiere iniciar un negocio y dice, no, es que yo quiero montar una tienda. ¿Por qué? Ah, porque fulanito la montó y le está yendo bien. Ok. ¿Qué conocimientos tiene fulanito sobre tiendas? ¿Usted tiene los mismos conocimientos? ¿Usted ha ido alguna vez a una plaza de mercado? ¿Sabe cómo comprar los productos en la plaza de mercado? Después de comprarlos, ¿sabe cómo estandarizar el producto? ¿Cómo definir cuál es el precio que va a colocar en cada producto? Son recursos intelectuales, son de conocimiento. Entonces, cuando la gente me pregunta, ¿qué debo hacer para iniciar un negocio? Lo primero que yo le digo es, busca los recursos intelectuales. ¿Y cuáles son los recursos intelectuales? Tienes dos opciones. La primera, investiga sobre el negocio, aprende sobre el negocio. Y la segunda, si ya tienes el conocimiento, trata de desarrollarlo de la mejor forma posible, porque el conocimiento lo puedes convertir fácilmente en un negocio. ¿Ok? Pero hago mucho énfasis en algo muy importante. Cuando nosotros analizamos recursos intelectuales, es como cuando también definimos cuál es la carrera que queremos escoger para estudiar. Sí, en el tema de profesiones. Yo odio las matemáticas, yo no quiero saber de números, pues obviamente vas a escoger una carrera que no tenga que ver nada con números, ¿verdad? Entonces, comienzas a hacer una investigación de qué carreras no tienen nada que ver con números, después te das cuenta que todas las carreras tienen que ver con números, te desilusionas, pero en últimas haces una elección, digamos que la más coherente con tus pensamientos, que es de pronto la carrera que tiene números, pero no los tiene en grandes cantidades, pero bueno, está bien, me gusta. ¿Por qué hago esta interpelación? Porque cuando investiguen recursos intelectuales, una de las cosas que tienen que analizar es que lo que están investigando o lo que quieren iniciar o lo que quieren desarrollar realmente es una pasión para ustedes, o sea, realmente les va a gustar. Alguien me decía una vez, ¿por qué te gusta dictar clases? Yo, porque me apasiona transmitir conocimientos. No tengo la verdad absoluta de todo, no sé si me las sé todas, igual todos los días siempre quiero aprender algo más, pero este tema de la formación me gusta, me apasiona y por eso lo hago. Que no lo hago de pronto como un docente universitario, escrito en la universidad, etcétera, etcétera, sino que soy empresario, soy de la Universidad de la Vida y con la Universidad de la Vida y de los conocimientos que tengo de la Universidad Real, desarrollo un conocimiento y ese conocimiento lo imparto, es porque así me apasiona hacerlo, ¿verdad? Yo encontré intelectualmente hablando, o sea, mi recurso intelectual, que la mejor forma de transmitir mi conocimiento era confrontando ese conocimiento teórico con la práctica, haciendo un conocimiento diferente y ofreciéndoselo a las personas a las cuales les dicto las charlas, o los diplomados, o los cursos, etcétera, que normalmente dicto semanalmente o mensualmente. Entonces, volvamos al tema de los recursos intelectuales. ¿Por qué son importantes? Para entender, uno, la complejidad en la gestión de un negocio. Los negocios, por más sencillos que nosotros los veamos, tienen cierta complejidad. El asunto es que nosotros no nos damos cuenta de cuál es la complejidad, sino hasta que estamos dentro del negocio. ¿Por qué? Porque no hicimos una investigación previa, o sea, no nos aprovisionamos del recurso intelectual necesario para poder entender la complejidad del negocio como tal. Entonces,
una de las primeras cosas por las cuales el recurso más importante es el intelectual, o sea, asociado a lo que se llama, o a la gran palabra, conocimiento, es que si nosotros tenemos el conocimiento necesario de un negocio, vamos a poder entender cuál es la complejidad de nuestro negocio y podemos manejarlo con el menor riesgo posible de errores. Porque es que lo que buscamos siempre es que haya menos riesgos. Pero para que haya menos riesgos en la gestión de un negocio, debemos entender muy bien el negocio. Y para entender muy bien el negocio, tenemos que tener los recursos intelectuales, llámese conocimientos necesarios para entender esa gestión. ¿Ok? ¿Por qué también es importante? Porque nosotros tenemos que dar respuestas oportunas. ¿A quiénes? A nuestros clientes, a nuestros proveedores, a nuestros acreedores, a nuestros socios, a nuestros empleados, a todas las personas que componen el negocio como tal. Entonces, si nosotros no tenemos el conocimiento idóneo para poder dar esas respuestas oportunas, pues vamos a cometer errores. Y esos errores son, aunque la gente diga, ah, pero eso es un error bobo. Sí, puede ser un error bobo, pero puede ser un error que cueste la caída del negocio como tal. Entonces debemos tener la capacidad de poder tener los conocimientos necesarios para dar respuestas oportunas a las diferentes circunstancias, dificultades, situaciones, problemas que puedan surgir en el proceso de ejecución del negocio como tal. ¿Verdad? ¿Para qué también necesitamos los recursos intelectuales? Para entender cuándo se debe recibir asesoramiento por parte de expertos. Somos tercos. Tercos. Todo empresario es terco. Cree que se las sabe todas en su negocio. Y ese es uno de los grandes errores que cometemos cuando iniciamos un negocio. No las queremos saber todas. Y tenemos que entender que en la medida del proceso de desarrollo de un negocio, inclusive antes de iniciar un negocio, nosotros debemos ir a buscar a esos expertos, a esas personas que tienen más conocimiento, que son más antiguos, por no decir otra palabra, y que tienen esa capacidad de poder decirnos, mire, esto enfóquelo así, enfóquelo asado, ¿por qué no hace mejor esto así o mejor esto asado? Porque es que de esa forma su negocio puede ser exitoso, ¿verdad? Pero yo soy una de las personas que normalmente cada vez que trato de iniciar un negocio, la primera persona que le pregunto es a mi papá, a mi mamá. Y puede que de pronto ellos no tengan el conocimiento relacionado con el negocio que yo quiero iniciar, pero tienen la experiencia de la vida que me puede servir a mí para poder darle cierto enfoque, cierto manejo, ciertos acoples al negocio que quiero iniciar, ¿verdad? Ahora, ustedes dirán, ah, David, pero es que ese asesoramiento puede costar dinero. Pues sí y no. Tenemos Confenalco y no lo aprovechamos. Pues conozco muchos empresarios que cuando yo les digo, oiga, pero acérquese a Confenalco que ya le pueden dar la asesoría. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Y Confenalco hace eso? No, o sea, no tenemos ese recurso intelectual, esa capacidad para poder saber dónde están las respuestas a cada uno de nuestros problemas. Así como está Confenalco, están las cámaras de comercio y otras entidades que de pronto no vienen al lugar en la capacitación, pero sí, nosotros debemos tener la capacidad de entender en qué momento necesitamos asesoramiento para que nuestro negocio crezca, porque es que el asesoramiento, la guía, la información, nutre el negocio y lo hace crecer, así como un niño. ¿Qué hace un niño? Un niño come, adquiere conocimientos, desarrolla destrezas, etcétera, y así mismo va creciendo y se va fortaleciendo. Lo mismo pasa con un negocio, ¿verdad? Lo otro que es importante dentro de los recursos intelectuales es que nos permite estar muy de la mano con las novedades del sector. O sea, siempre estar informado, siempre estar informado. Ayer hablaba con uno de mis estudiantes del diplomado y él me decía, David, tú no sabes, yo pensaba antes que esa vaina de estar metida en los gremios, en eso era una perdera de tiempo y no sabes lo importante que ha sido eso para mí, porque me mantengo tan actualizado, sé qué es lo que necesita mi cliente y sé lo que tengo que hacer para desarrollar nuevas cosas y ofrecérselas a mi cliente. Y entonces surgió una palabra fabulosa. Cuando nosotros obtenemos el recurso intelectual necesario, tenemos la capacidad, como decía Steve Jobs en su momento, de poder entender cómo hacer mi negocio diferente. Porque oído con esto, cuando nosotros tenemos los recursos intelectuales suficientes, podemos saber de qué forma yo puedo llevar mi negocio, aunque parezca igual al de todos los demás, a los clientes y hacerle entender a mi cliente que mi negocio es diferente a todos los negocios, que
ellos han visto en el mismo sector. ¿Ok? Entonces, la clave está en encontrar ventajas que me permitan ser diferentes a lo que yo llamo competencia. Porque es que la competencia, si ustedes se ponen a analizar, yo veo 4 tiendas, las 4 tiendas hacen exactamente lo mismo, todas venden la misma bolsa de leche, por ejemplo. Pero el día que una decidió comprar una moto o una bicicleta y al comenzar a hacerle domicilios a los vecinos, esa tienda ese día comenzó a ser diferente a las otras 3. Y ese día esa tienda comenzó a ganar más mercado porque muchos clientes les gustó ese cuentico del domicilio. Y es que me lo traen a la casa, no tengo que salir. Entonces, con estos temas porque esos son novedades del sector. Y ojo que las novedades del sector no solo están marcadas desde el punto de vista de lo que el sector proponga, sino también de las situaciones como tal, de cómo ver en el caos formas de mejorar y de llevar mi negocio a los clientes de una mejor manera. ¿Ok? Y hablamos de caos porque ahorita todo el mundo está, no, la pandemia, no, el COVID, no, etcétera. Y muchos negocios han aprendido a ser diferentes y en esa diferencia han logrado captar más clientela, dicho por ellos mismos, y han logrado crecer mucho más porque entendieron, tuvieron los suficientes recursos intelectuales, llámese conocimiento, para poder entender la situación y aprovecharla en función de mejorar sus propios negocios. ¿Verdad? Y el último punto que para tener en cuenta de por qué este recurso es importante es porque nos permite entender cuándo nuestro negocio es un bien intangible o un bien tangible, ¿verdad? Cuándo nuestro negocio necesita un posicionamiento de marca, cuándo nuestro negocio necesita de métodos especiales, de sistemas especiales, de un software especial, o cuándo nuestro negocio desarrolla patentes. Y esas patentes no nos generan solamente una diferenciación, sino que nos generan un posicionamiento en el mercado como personas líderes, haciendo cosas diferentes en ese sector específico. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, cuando tenemos toda esta información, podemos decir, hasta el recurso intelectual me puede servir para ver cómo me puedo apalancar financieramente sin necesidad de tener plata. Y bueno, sí, eso lo vamos a ir desarrollando en la medida que veamos los siguientes recursos. El siguiente recurso, y no menos importante, igual como les digo, todos son importantes, después de tener el conocimiento, son los humanos. Pero cuando hablamos de recursos humanos, no nos referimos al tema de personas con conocimiento, sino personas que compartan mis ideales, que compartan mi filosofía, que compartan mi modo de hacer las cosas. Entonces, para poder entender eso, para poder tener personas de ese tipo, yo lo primero que tengo que preocuparme es en desarrollar un proceso de selección, diseñar que me permita encontrar personas que realmente entiendan las necesidades del negocio, entiendan las necesidades de mi cliente, sepan cómo se mueve el sector. Y cuando yo encuentro esas personas, es cuando yo puedo estar completamente tranquilo que mi modelo de negocio o mi negocio funcionará de una manera súper bien. ¿Por qué? Porque cuento con las personas idóneas para poder trabajar, ¿verdad? Pero no siendo suficiente el proceso de selección de estas personas, también debo tener claro las tareas y competencias que debe hacer cada una de esas personas. Yo odio las empresas cuando usted llega y dice, bueno, listo, empleado, ¿y qué me toca a mí hacer hoy? Pues hermano, aquí todo el mundo hace de todo. Hágale, no sé, allá póngase a hacer eso, después pases acá, define esto acá. Y bueno, y ahí si se le acabó el día, pues váyase para su casa. O sea, no hay cosas claras. Eso es desaprovechar el talento humano como tal. Eso es no poder explorar las personas como tal e identificar qué competencias tienen que puedan ser mucho mejor utilizadas dentro del desarrollo del negocio como tal. Entonces, démonos a la tarea de cuando tenemos un negocio, no solamente seleccionar el personal, sino de tratar de explotar esas competencias en función de mejorar el negocio, pero dándole claras tareas o tareas claras a las personas para que las personas entiendan cuál es su función, cómo la deben hacer y ellos puedan a partir de esa tarea específica desarrollarla y mejorarla cada día más
en función del negocio. ¿Ok? Lo tercero que debemos tener en cuenta desde el punto de vista de los recursos humanos es que se debe elegir con sumo cuidado ese equipo como tal, ¿verdad? Sí, David, pero es que tiene cierta relación con el proceso de selección, sí, pero ningún proceso de selección es infalible. Todo es susceptible de falla. Y por eso les coloco aquí, se debe elegir con sumo cuidado el equipo que te va a acompañar en la aventura de emprender. ¿Y por qué hablo de aventura? Hombre, las personas que están acompañando a ti en el proceso deben sentir que lo que están haciendo lo adoran, los apasiona. Es lo que siempre habían buscado. Encontrar personas que están en un trabajo simplemente por un salario y porque creen que no pueden encontrar lo que les gusta es deprimente. No es lo ideal. Eh, digamos que es hasta egoísta de uno como jefe tener a personas así como amarradas a un puesto y no tratar de darle alas como para que busquen algo mejor, porque no van a desarrollar toda su capacidad como seres humanos, como tal. Entonces, es muy chévere, pero cuando tú tienes un equipo que tú dices, vamos para A, y ya ellos ya te dicen A, B, C, D, o sea, no terminas de decir tú la palabra cuando ya ellos ya saben que viene, o sea, ya son personas que están tan compenetradas, que el equipo de trabajo está tan unido, que ya saben muy bien qué es lo que van a hacer porque les encanta lo que están haciendo. Entonces, mucho ojo con este tema. Y el equipo debe comprender y compartir la visión del negocio. O sea, es que no es solamente que sea una aventura, sino que si tu visión del negocio es que tus clientes sientan que la empresa o el negocio es su casa o su segunda casa, todo tu equipo debe entender que todo el que llegue ahí deben hacerlo sentir de la misma forma. El recurso humano puede dañar negocios y puede dañar negocios así tengan todo el capital de este mundo. Pueden tener los millones que quieran, pero si tenemos personas que no son idóneas, que no están compenetradas con la visión, que no entienden la visión del negocio, créanme que se puede caer cualquier negocio. El tercero son los recursos físicos, ¿verdad? Pero antes de pensar en recursos físicos, lo primero que tenemos que hacer referencia es a la premisa que hablábamos al iniciar, es qué tipo de infraestructura se necesita para operar, ¿verdad? Y entendiendo la palabra infraestructura, conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado. Eso es infraestructura. Esa es la definición que está en Wikipedia. Entonces, si nos ponemos a analizar, es todo lo que se necesita para que cada una de las actividades, para que cada una de las personas y para que el conocimiento adquirido se gestione de la mejor forma posible dentro del negocio. ¿Verdad? Pero hay que tener en cuenta que hoy en día hay muchos negocios que ni siquiera necesitan infraestructura física. ¿Verdad? Hoy en día tenemos que hablar de medios que se utilizan para que la presencia del negocio sea online. Página web, redes sociales y cualquier otro medio que permita que haya visibilidad del negocio, ¿verdad? Hoy en día hay muchos negocios que ni siquiera tienen una dirección física. No la tienen porque no es necesario. Entonces, cuando hables de recursos físicos, primero, ¿cómo es mi negocio? Ya tengo el conocimiento, ya sé cómo se va a operar, ya sé qué es lo que es, ya tengo las personas, ok. ¿Necesito un espacio físico? ¿Sí o no? Ese espacio físico, ¿qué consideraciones tienes? Y si no necesitas el espacio físico, ¿qué espacio online necesitas? ¿Qué redes sociales son las idóneas? ¿Y eso qué te lo da? ¡Pum! El recurso llamado conocimiento. Ese conocimiento es el que te permite entender qué es lo mejor, si tener un espacio físico o un espacio virtual. Y de ese espacio virtual, cuál es el mejor. Y de ese espacio físico, cuál es el mejor. Pero si no tienes conocimiento de cómo se genera el negocio, ¿cómo defines cuál es el recurso físico? No sabes, ¿verdad? ¿Ok? Y ojo con esto, que deben tener claro que se dispone lo necesario. Es un error grave, es un error garrafal
es un error tenaz. No sé, por no encontrar una palabra más fea y que no la pueda decir en público. Que consideremos siquiera iniciar el negocio faltando un recurso físico o virtual que nosotros simplemente porque no podemos tenerlo, porque no hay el dinero, porque no tenemos que no tenga, etcétera, no vamos a omitirlo. Arranquemos el negocio sin eso. No. Si tu idea, si tu negocio, si tu modelo lo tienes perfilado con unos recursos físicos específicos o con unos recursos online específicos, por favor, intenta tenerlo todo cuadrado y listo para que inicies con todo eso. Porque si no, cuando inicies, te va a hacer falta algo y vas a sentir la mesa coja o la silla chueca, ¿verdad? Ojo con eso. No consideren iniciar un negocio si hace falta algún recurso de esta etapa, ¿verdad? Ahora llegamos al que más nos gusta, al que todos dicen que se necesita. Y es cuando yo digo, ya después de haber entrado en toda esta aventura del recurso intelectual, del recurso humano, del recurso físico, llegamos al económico y comenzamos a costear todo lo que necesitamos y es cuando nos damos cuenta, pero hay un recurso humano que es un ingeniero que tiene esto que yo necesito, entonces, ¿para qué lo voy a pagar? Mejor le digo al ingeniero que sea socio mío y me ahorro esa plata. Ve, pero fulanito tiene una bodega y nosotros necesitamos una bodega, eh, pero para pagar un alquiler mejor le digo que venga, se asocie con nosotros y nos ahorramos el arriendo de la bodega. Ve, Perencejita sabe de redes sociales y maneja muy bien ese tema. ¿Por qué no hablamos con ella, que se venga a trabajar con nosotros, que se haga socia y nos ahorramos pagar eso de las redes sociales? Y es cuando comenzamos a ver que el recurso económico, después de ser una lista así, va a comenzar a achicarse, achicarse, achicarse y achicarse hasta llegar a un punto donde realmente qué es lo que necesito financieramente hablando. Y normalmente muchos negocios que he asesorado, cuando hacen toda esta investigación intelectual, etcétera, inclusive mi amigo, ahora que estamos hablando, estaba pensando en cómo iba a financiar un contrato de $1.000.000 y terminó dándole la respuesta la misma persona que le entregó el contrato. Me decía, oye, sí, es que el tema es conocimiento. El tema es cómo yo genero el conocimiento necesario para poder convertir ese recurso económico en lo más pequeño posible. Y así fue. Porque lo primero que tenemos que entender es que si el recurso económico con el que contamos nosotros no es suficiente, tenemos que buscar la forma de completarlo, ¿verdad? Y para ello tenemos que elaborar un plan de búsqueda de financiación, convocatorias, presentándonos a concursos, etcétera. Hay mucha gente que me dice, profe, prestando la plata. Yo diría que normalmente cuando uno presta dinero, está sacrificando el negocio desde el inicio, porque está obligándose a que el negocio desde el primer mes dé lo suficiente para sostener todos tus sueños y de paso sostener la deuda. Entonces, cuando hablamos de financiación, yo siempre le digo a la gente, trate de buscar financiación, o sea, que sean a jugar con el tema de la financiación, a financiarse con proveedores, por ejemplo, a pedir anticipos a los clientes, o sea, a buscar formas que le permitan desarrollar el negocio sin necesidad de llegar al punto de una financiación que le genere un interés y que le genere una deuda mensual, ¿verdad? Casi que cada operación que realiza el negocio se pague solita, ¿verdad? Y bueno, lo que les decía de explorar las sociedades que suman algunos recursos o algunas de las actividades que el negocio como tal va a desarrollar. Entonces, si hacemos esto concienzudamente, se van a dar cuenta ustedes que cuando hablamos de recursos económicos, a escasas y duras penas tenemos que referirnos al capital de trabajo que necesitamos para que el negocio funcione, mientras que el flujo o el ciclo, el flujo de caja se da, ¿verdad? Entonces,
esta parte del recurso económico depende en gran medida de que también desarrollamos los otros tres recursos, ¿verdad? De cómo buscamos apalancar la consecución de los otros tres recursos para poder conseguir que este recurso económico se achique lo más posible. ¿Ok? Que para tener en cuenta, ya para finalizar la presentación, una de las cosas que debemos tener en cuenta es que los emprendedores tienen que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado en el tema de la definición de la medida de los recursos que necesitan. No hice ni muy pegados al límite ni muy por encima, o sea, tratar de ser muy promediado lo que necesitan. Cuando colocamos, por ejemplo, no, para iniciar esto necesitamos un computador y resulta que comenzamos el negocio, no, pero es que yo había pensado que con 3 computadores era lo mejor y comenzaste con un computador, inició el negocio y tuvo un boom impresionante y entonces después te tocó salir a la carrera a buscar computadores, programar, colocar los software, colocar los sistemas y perdiste tiempo, perdiste clientes, o sea, te enfrentaste a problemas simplemente en la puesta en marcha porque te fuiste muy por debajo del recurso, ¿verdad? ¿Ok? Entonces debemos ser muy cuidadosos con la definición de la justa medida de la necesidad de los recursos. ¿Ok? Y lo segundo, así el recurso financiero sea abundante, o sea, si tengamos muchísimo dinero, si tenemos o si hacemos una mala elección de los recursos humanos o nos aprovisionamos de conocimiento que no sea el idóneo o que no sea el suficiente, el negocio va a fracasar. Podemos tener todo el dinero del mundo, pero vamos a comenzar a tapar los errores del negocio con dinero. Y el día que el dinero se acabe, chao, chao. Entonces, ojo con esto. Los 4 recursos son importantes, pero se debe hacer una muy buena selección de recursos intelectuales y humanos para que el recurso físico y el recurso económico sea aprovechado de la mejor manera posible. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a todos por haberme escuchado. Paulo, los dejo en tus manos. Bueno, sí, David, aquí escuchando atentamente esa información vital que es importante para los que inician o están en proceso de iniciar su negocio, teniendo en cuenta que, como tú nos explicabas, todos los recursos son importantes, pero hay que saber la medida en que les damos la real importancia, y todo parte de una base eh, que es el conocimiento, que de ahí se desprende cómo nosotros podemos cuantificar y determinar la cantidad de los recursos que en sí requerimos. Eh, yo aquí estoy tratando de ver, parece que hay alguien que está participando, quiere participar. Están los micrófonos abiertos, pueden levantar la mano. Kevin Álvarez nos Hola, participa. buenas Buenas. tardes, David. Bueno, hablabas al inicio de algo que es entrar al gremio. Hay grupos empresariales. ¿Cómo hace uno para identificar esos grupos empresariales o de pronto que a uno le llame la atención de pronto un negocio específico y uno poder decir, bueno, me meto por aquí o dónde los ubico? Es en realidad la pregunta. Bueno, Kevin, buenas tardes. Pues gremios hay muchos. Está FENALCO, ACOPI, ANDI, las cámaras de comercio, etcétera. Pero creo que un primer paso de asesoramiento en todo este tema lo puedes dar inclusive con el mismo con FENALCO, acercándote y escuchar, ver cómo te pueden orientar ellos hacia estos medios. Claro, tú también puedes acercarte a las cámaras de comercio, a Andy y a las diferentes agremiaciones y ver de qué forma te puedes vincular a los diferentes procesos que ellos tienen. Tengo entendido que ellos tienen muchos procesos que son virtuales, ni siquiera son presenciales. Lo puedes encontrar en las mismas páginas. Entonces, yo lo primero que te invito es que definas muy bien, o si ya tienes el negocio definido, hombre, David, mi negocio es tuberías.
Ok, listo, perfecto. Entonces tu negocio es un negocio que le pega muy bien a empresas, a pequeños empresarios, a empresarios del comercio y a empresarios de la industria. ¿Y por qué digo eso? Por ejemplo, porque en Fenalco hay muchas ferreterías. Entonces, si tu negocio es tuberías, pues ahí hay un mercado interesante. Si tu negocio es tuberías en Acopi, hay pequeños empresarios en Acopi que están, digamos, son contratistas de empresas muy grandes y que van a necesitar productos. Y si tu negocio pues ya es mucho más especializado, tú eres especializado, pues ya ahí sí vas a la industria y ellos mismos te van orientando. Hoy en día esas agremiaciones no están cerradas a nadie. Inclusive Andy, que antes estaba muy cerrada, la gran industria, hoy en día ya tiene un clúster, un nicho pequeño de pequeñas empresas que quieren convertirse en gran industria. Entonces, digamos que hay posibilidades como tal. Esos costos de esas agremiaciones, si no estoy mal, son muy económicos en cuanto a la inclusión en ellas y en algunos casos tampoco, no tienen ningún costo. En la Cámara de Comercio también manejan clústeres empresariales, también pueden ser una opción, ¿verdad? Y con FENALCO también maneja algunas agremiaciones. No conozco ahorita muy de cerca todas, pero sí pueden ser opciones que podrías analizar y podrías viabilizar desde el punto de vista de tu negocio. David, No por sé si aquí. responde la pregunta, Kevin. Y claro, creo que la tarea inicial del precisamente investigar y dentro de esa investigación ya uno va a definir su nicho o su digamos, su agremiación. Es que de pronto alguna ruta específica donde pudiera ir a un grupo externo o así, pero no, ya me contesta que es definitivamente como autogestionarlo. Sí y no, aunque si tú quieres una ruta específica o algo directo, ahí la Cámara de Comercio tiene ese plan de asesoramiento y te va encaminando. Y por lo general, después de que entras a los clústeres empresariales que ellos manejan, en los mismos clústeres vas a encontrar empresas que están en los diferentes gremios. Entonces ya tú decides como cuál es el más ideal para tu negocio. Okay, muchísimas gracias. Ok. Por aquí tenemos una pregunta en el chat. José Barrios nos dice que, ¿qué sigue si dentro de esos recursos solo hace falta el cuarto? Me imagino que es al que todos le apuntan. Comento, tengo un negocio agrícola donde ya estoy trabajando y pagando salarios, pero es necesario extenderlos para lograr por lo menos el equilibrio. Entonces, si José Barrios nos explica mejor lo que nos quiere decir para ver qué te podemos Si quieres yo responder. le puedo decir algo, Pablo. José, hay formas de conseguir mucha financiación. Uno puede, con los contratos que ya tienes, con los clientes que ya tienes, buscar formas de factoring, por ejemplo. Acercarte a un banco, decirle, mira, estas son mis facturas, yo necesito financiación inmediata. Entonces, ellos con base en las facturas hacen un estudio de crédito y buscan una posibilidad de financiación. Eso es uno. Dos, no, David, es que yo la verdad no quiero meterme con bancos porque qué pereza, intereses, etcétera. Listo, perfecto. Buscar un socio inversionista es una opción, pero yo soy de los que a mí me gusta, si busco un socio inversionista, tiene que ser una persona que no solamente vaya a poner plata, sino que vaya a trabajar. ¿Sí me hago entender? Entonces, si tú buscas un socio inversionista que el tipo pone plata y solamente espera a que tú le mandes la plata, ahí sí estamos fregados. O sea, porque el tema no es ese. El tema no es ese. ¿Ok? Entonces, el tema es que tú encuentres socios que realmente vayan a comprometerse con el negocio como tal. Entonces, para encontrar ese tipo de socios, tienes que buscar personas que de pronto están en el mismo gremio donde tú estás, analizarlos, mirar. Hay alguno que seguramente tiene algún capital o algo que quiere invertir, o buscar una persona que esté interesada o que le haya llamado la atención tu negocio y financiarte por ahí. Pero vuelvo, insisto, si es un inversionista, para mí el mejor inversionista es la persona que va a estar conmigo de la mano, sudando, poniéndose la camiseta, trabajando, criando las gallinas, etcétera,
lo que sea, pero vamos para adelante. ¿Sí me hago entender? Estas son dos de las opciones. Otras opciones de financiación, tendría que conocer más de cerca tu negocio y mirar qué otras posibilidades se les podría brindar desde el punto de vista de financiación. Pero digamos que esas son las dos como más rapiditas que se podría brindar en esta charla. Sí, igual recurrir a los fondos públicos que financian los sectores. En este caso, acceder a algún asesoramiento de Finagro, que tienen esas líneas de financiamiento, incluso tienen proyectos y, digamos, fondos para los agricultores, todo el sector agropecuario, participando en proyectos, cosas por el estilo. Los programas Impulsa para la parte de mejoramiento en la parte de productividad, que usted si tiene implementación de alguna técnica o alguna tecnología que está utilizando y que la actividad sea más productiva, entonces usted puede participar ahí y recibir recursos. Entonces, hay fondos en los cuales usted puede acceder y la clave es estar enterado del conocimiento, indagar e investigar. Que incluso fondos de capital semilla y fondos que si el proyecto se ejecuta y se lleva a cabo y permanece por cierto tiempo, usted ni siquiera tiene que volver el dinero. Entonces son cositas que uno tiene que estar revisando constantemente. A veces eso es difícil, es complejo, porque a veces la información no está Y que tan a la surgen, vista. y que surgen con una muy buena investigación del recurso intelectual. Exactamente. Y tenemos muy buen recurso intelectual, como se los decía en la diapositiva. Si estamos con las antenas bien puestas, pendientes a todo lo que está pasando en el sector, descubrimos fácilmente qué es lo que necesitamos para poder impulsar nuestro negocio. Y en algunos casos, José, y traigo digamos que la cuña, a veces no es la plata lo que necesitas para impulsar, o sea, como parar ese brinco. A veces son otras cosas, pero el tema es, hay que investigar y analizar más a fondo todas las posibilidades que el entorno te ofrece. Así es. Así es, ¿no? Que hay por ahí alguna otra persona con alguna inquietud, palabras para David, alguna. Ajá. La idea es que podamos de pronto aclarar algunas inquietudes, seguir esta conversación chévere, porque esto también es conocimiento, compartir conocimiento y sobre todo con las personas que nos están acompañando el día de hoy, tan rico en esta tarde, en un tema tan de interés y que siempre es álgido a la hora de la parte de emprendimiento. O sea, es el tema en que cuando llegamos ahí, hey, miércoles, ¿y ahora? ¿Y esto qué es? Kevin, nuevamente. Sí, la pregunta es para ti. Por ejemplo, si yo tengo dudas sobre si mi empresa, o sea, qué tipo de empresa quiero montar en la caja de compensación, pues obviamente me dan la asesoría, pero ¿eso tiene algún costo, algo así? Bueno, O sea, bueno, si tú estás afiliado a la caja y te asignaron alguna ejecutiva, tú con la ejecutiva lo contactas y le dices que quieres recibir una orientación por parte del Centro de Orientación Empresarial. No hay, en ese sentido no habría ningún costo. Habría un costo si eso implicaría como una consultoría a fondo y un seguimiento a lograr conformar lo que tú estabas esperando. Ese es un lado. Pero esta atención es gratuita, netamente gratuita. Si no tienen la asesora, yo voy a dejar aquí en el chat un correo electrónico al cual ustedes pueden dirigirse y escribirle si están interesados, de todos modos. Pablo, Entonces, aquí veo una pregunta en el sí, chat. ahí lo Me estaba viendo. adelanto de Laura Vallejo. Dice, buenas tardes, una pregunta. Una vez logrado tener todos los recursos y se pone en marcha el negocio, ¿a qué plazo uno puede considerar que ya estaría recibiendo ganancias? Hombre, Laura, eso depende mucho de la proyección financiera que tú tengas. Eh, y ojo con esto, también depende mucho de la segmentación de mercado que tú hayas hecho. El flujo de ingresos o la entrada de ganancias o la recuperación de la inversión en los negocios depende muchísimo, muchísimo, muchísimo del segmento de mercado que hayas escogido y el flujo de ingresos que este segmento de mercado te proponga.
que haya una varita mágica para eso, no la hay. O sea, es muy difícil que eso te pueda decir, mira, no te preocupes, que al cabo de 6 meses vas a estar recibiendo ganancias. Sí, pero con el perdón de Pablo y con lo que voy a decir, ni los negocios ilícitos dan ganancias inmediatas, ni los negocios ilícitos. Entonces, si nos vamos a los negocios ilícitos, alguna vez hicimos un estudio y son negocios que para que uno pueda decir estoy recibiendo ganancias, pueden pasar fácilmente 4 o 5 años. Entonces, es un tema de establecimiento, porque es que el negocio no es solamente se montó, me dio ganancias y ya. No, se montó, me dio ganancias y cómo las mantengo. Porque es que el tema es el mantenimiento del negocio como tal. Y el mantenimiento del negocio se da con reinversión. ¿Y la reinversión de dónde la sacas? De las ganancias. Entonces, para que tú puedas decir, mi negocio ya no necesita reinvertir, ya de aquí en adelante todo lo que voy a recibir es ganancias, eso puede pasar mucho tiempo. Pero como te digo, depende mucho de la segmentación y depende mucho del flujo de los ingresos. Entonces, tienes que analizar muy bien tu proyección financiera y esa proyección financiera pues depende mucho de tener todo el conocimiento necesario del primer punto, el recurso intelectual. Así es. Así es. Bueno, ese es a veces el conflicto que tienen o las personas que empezamos un emprendimiento, eh, sobre cuándo es que ya voy a considerar que voy a hacer ganancias. O sea, y créame, no es el pensamiento de Laura solamente, es el pensamiento de muchos, de que Yo montan a el muchos les negocio digo, y ya con la Pablo, primera venta que hacen, ya que creen que ya estoy recibiendo yo ganancias, a ¿no? muchos les digo, oiga, mira, sencillo, haga una proyección financiera y pongas un salario. ¿Cuánto se quiere ganar? Así No, es. yo me quiero ganar 20 millones de pesos mensuales. Listo, póngalo en la proyección financiera. Si la proyección financiera le dice que usted se los puede ganar, tienes que garantizar es el mercado que le El pueda dar mercado. esa cantidad de dinero. Así O sea, es. no se compliquen la vida buscando que el negocio les dé ganancias. Más bien colóquese un sueldo y cuando se coloquen ese sueldo, hagan todo lo posible para vender todo lo que dijeron que iban a vender y poder alcanzar ese sueldo. Porque todo va amarrado a la proyección financiera. Y dejen las ganancias de negocio ahí quietecitas, déjenlas ahí quietas, que eso se va a necesitar para que el negocio crezca. Así es. Y no Sí. estén de pronto pensando después, mira, ¿cómo hago para apalancar mi negocio para pasar al siguiente nivel? No, ahí tiene la platica, ahí la tiene ahorrada. Hágala, inviértala. Así es. Esas son las cositas que pasaban cuando, bueno, uno que está en la parte de educación le sucede mucho eso y cuando está en las clases de proyectos sucede lo mismo. Me pasaba a mí en las clases, tenían estudiantes que estaban haciendo sus negocios para cubrirse sus gastos y todas esas cosas. Les hacían la misma pregunta, ¿no? A mí me dio de que tú estás, no, sí, yo tengo mi negocito, estoy trabajando en mi negocito, me va bien, está bien, ok, chévere, ¿qué haces? No, tengo ahí, estoy vendiendo minutos, una cosa. Okay. ¿Sí te da? No, sí, sí, me queda, te recarga, sí, bueno. Para hacerle mantenimiento al celular. Entonces, ya ahí se quedan pensando. Eh, ¿Te estás pagando salario? No. ¿Te estás pagando seguridad social? No. Entonces, ¿cómo te está yendo bien? O sea, son cosas que uno piensa de que apenas monta el negocio y empieza a hacer la primera venta, ya estoy y vendí más de lo que debía vender, ya estoy recibiendo ganancias, todo ya, calculen bien las cosas, la proyección financiera nos ayuda mucho, es un punto de partida y te ayuda a analizar ciertos momentos, los más optimistas, los más pesimistas, considerando ciertas variables que te puedan afectar. Y lo que dice David, considerar el mercado es el que te garantiza si vas a tener éxito o no. No todos los negocios inmediatamente arrancan, van a recibir del mercado esa reciprocidad en la compra, porque es difícil. Pero creo que con la constancia, identificando bien tu segmento, teniendo claro tu target, siendo diferentes al resto, eso te garantiza una permanencia. Y mientras tú estés cubriendo sus costos de tu negocio, y así se te dé cero en utilidad, en ganancia,
hombre, tú sigues funcionando, porque va a haber momentos donde vendas esa cantidad adicional, en donde ya tú te vas a sentir que ya estoy arrancando hacia el crecimiento como tal. Por aquí tienen una pregunta, Ariel Torres. ¿Es Pero totalmente necesario registrar el primero emprendimiento? hizo Laura una pregunta. Sí, no la vi. Bueno, voy con la de Laura y luego voy con la de Ariel. La de Laura. Ujú. ¿Cómo manejar la competitividad? Pues, ¿qué te diré, Laura? Eh, Esto es como una guerra. O sea, es muy difícil que si tú estás generando algo diferente y por eso es algo diferente, te buscan a ti, tú le digas al cliente, no me busca a mí, busca la competencia, ¿no? O sea, tú no puedes hacer eso. El cliente es quien tiene la decisión. Vayámonos al concepto de la palabra calidad. Calidad es la percepción que tenga el cliente de un producto o servicio. Si el cliente piensa que tu producto tiene calidad y el de la competencia no, porque tu producto es diferente, tú no puedes hacer nada contra eso. O sea, esa es la realidad, esa es la percepción que está teniendo tu cliente de tu producto. Y antes tú tienes que valorar ese aspecto. Eh, yo he conocido negocios donde el negocio es de la esposa y el negocio es del esposo, y al uno le va mejor que al otro. Y no es que se estén haciendo daño, sino que cada uno está administrando de manera diferente su negocio y cada uno tiene estrategias para captar más o menos clientes que el otro. Entonces, digamos que eso tú no lo puedes manejar, porque haces algo diferente y a tu cliente le gusta, ¿por qué lo tienes que cambiar? Si lo cambias, los clientes se te van. Así de sencillo. Y no es el tema de lastimar o no a la competencia, o sea, es un tema también de que la competencia se sienta comprometida a estudiar más las necesidades de su cliente e identificar formas de hacer diferente su producto para poder hacer una competencia justa, por decirlo así, pero eso no es tu responsabilidad. Si tú tienes un producto muy bueno y tu producto está siendo excelente para tus clientes, nada que hacer, tú tienes que seguir desarrollándolo como va. Eh, con respecto a la pregunta de Ariel, ¿qué te diría? Éticamente, lo mejor es formalizar todo tipo de negocio, ¿verdad? Pero si nos vamos a la gran mayoría de los negocios que están funcionando virtualmente hoy en día, muy pocos están registrados y están probando, haciendo carrera, o sea, haciendo carrera en el mercado. Ya he conocido muchos que ya hoy en día crecieron tanto que ya se vieron en la necesidad de formalizarse porque ya están muy grandes. Entonces, yo digo que los negocios cada vez te van diciendo qué es lo que van necesitando, ¿verdad? Entonces, el tema de la formalización es un tema necesario porque la formalización te trae algunos beneficios que si no estás formalizado, pues no los puedes obtener sencillamente. Pero el momento idóneo de formalización o de llegar a ver cómo van manejando el negocio depende mucho de la persona. Hay negocios que yo les he dicho comiencen como un régimen simplificado, prueben, analicen, de pronto como para que el tema de los impuestos no los afecte tanto. Y en la medida que vayan ahí mejorando las cosas, pues vayan creciendo y vayan proponiendo cosas nuevas. Y vayan viendo si la formalización es necesaria, dependiendo también de las exigencias del mercado como tal. Pero en últimas, la formalización siempre va a ser un punto necesario. Hoy en día todo está sistematizado, todo, ya la DIAN controla absolutamente todo. Entonces, digamos que es que yo no me formalizo para ir a la DIAN. O sea, como persona natural te van a coger, como persona jurídica también. Entonces, hazlo como debe ser y evítate problemas como sanciones, situaciones, etcétera, que van a ocasionar que tu negocio de pronto vaya en detrimento y se caiga antes que se desarrolle. Pero en la medida que tú veas que puedes ir escalando, antes de la formalización, tú lo puedes ir haciendo, porque es que tú también estás en un proceso de ensayo-error, Ariel, y todos los negocios tienen que someterse a una prueba ácida que le llamamos en administración. Y esa prueba ácida no solamente financiera, sino también de mercado. O sea, ¿qué va a pasar cuando mi producto esté en el mercado? ¿Qué aceptación tiene? Porque tú puedes invertir millones en un producto, montaste tu empresa, formalizaste todo, pum, sacaste la empresa al mercado y nadie te compró. ¿Y qué pasó con esa plata?
o no Sí. hiciste una muy buena investigación, o no te aprovisionaste de los conocimientos necesarios, o no sé, tantas variables que pueden darse. Pero por eso te digo, es una decisión prácticamente de cada uno. En total, correcto. Sí, ahora muchos han montado su negocio y son informales. Hay unos que ya de pronto ya están pensando, obviamente, en la formalización. La ventaja de la formalización es que puedes acceder a muchos beneficios y vas a ser más reconocido. Ya el problema cuando estás legalizado y de pronto no cumple con las expectativas, tomando el tema de calidad que mencionó David, es la pérdida reputacional y esa cosa es la castiga duro el mercado. ¿Sabes? Con eso hay que tener mucho cuidado. Tú de pronto en este momento, si estás informalmente y estás teniendo unos, digamos, unos buenos indicadores, la gente te reconoce, te recomienda. Cuando deje el paso hacia la formalización, estoy aquí especulando, eh, eso que ganaste haciéndolo de manera informal lo debes de mantener y mejorar para mantenerte en el mercado y no perder esa reputación que te has ganado, porque personas y empresas que pierden reputación en el mercado, créeme que tiene que, como dicen, cerrar y volver a abrir, pero si la gente sabe que son los mismos, no le van a volver a creer. Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, creo que hemos cumplido, hemos pasado un poquito, pero rico que la gente haya participado y hayan tenido esas inquietudes. David, hombre, otra vez nuevamente muchas gracias por ese apoyo que nos brinda y el acompañamiento que has tenido con nosotros el día de hoy y en otras ocasiones. Esperemos nuevamente volverte a tener por estos lados. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron presentes. Recuerden, nos pueden seguir por las redes sociales, estén enterados de los próximos temas. En el chat les dejé el correo electrónico para que le quieran escribir, recibir alguna orientación y para que también se inscriban en esos proyectos de emprendimiento y nos los muestren y hablen de ellos aquí por este medio para todos nuestros públicos afiliados. Entonces, no más que desearle una feliz tarde. Gracias, David. Un gusto, Pablo. Feliz tarde para todos. Bueno, gracias, David. Gracias, Kelly. María Huelvas, dando unas felicitaciones bastante extensas. Bueno, feliz tarde a todos. Cuídense. Feliz tarde. Cuídense.